2021, fue finalista en las mismas, también finalista en las Olimpiadas Bonaerenses de Matemática y realizó cursos de Matemática y Computación en la Facultad de Ciencias Exactas. Estuvo ya en televisión, está acostumbrado a las cámaras porque estuvo en Canal 9 hace ya un sábado en un programa donde Pilar participó. Vamos a comenzar esta charla, esperemos que sea productiva, que lleve o esclarezca algunos puntos oscuros que por ahí exista en la ciudadanía pilarense. Yo quisiera que alguno de los panelistas abra el debate con algún tipo de inquietud, si es posible, acorde a la actividad que desarrollan y que les interese con respecto a la reforma. Comenzamos con Omar Asturiano. Doctor Alfonsín, yo le quería preguntar si la falta de consenso dentro del radicalismo con respecto al pacto no le creaba a la reforma de la Constitución el consenso necesario, el consenso político necesario para llevarla a cabo. Bueno, es evidente que ha habido problemas dentro de la Unión Cívica Radical, que no han sido pocos, ¿verdad? No porque sea malo la discusión en los partidos políticos. No hay partido político en el mundo que no discuta, que no tenga alas, porque precisamente se trata de que se reúnen en un partido quienes piensan similarmente acerca de definiciones importantes del país o de tipo filosófico, doctrinario, lo que usted quiera. Y en consecuencia es bueno discutir sobre la mejor forma de concretar esos objetivos. Usted tiene razón que ha habido un problema que ha ido más allá que la discusión acostumbrada, puesto que la regla de oro de cualquier partido político, muy particularmente de la Unión Cívica Radical, la que le ha permitido vivir más de 100 años al servicio de la nación, es discutir hasta que los organismos superiores del partido definen una situación. Aquí abrumadoramente la Convención Nacional definió una situación y aún después se siguió discutiendo. Hubo la intención de que en un tema nacional, notoriamente nacional, como es la reforma de la Constitución, se pretendieran hacer plataformas provinciales, y desde luego esto era incompatible con la presencia y vigencia de un partido nacional. Si esto hubiera sucedido así, en muy poco tiempo hubiera desaparecido como fuerza nacional la Unión Cívica Radical. Entonces tuvimos que actuar como correspondía en estos casos para preservar la decisión de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Creo que de todas maneras esto está muy superado, tenemos solamente un problema que también se está superando, de modo que supongo que vamos a presentarnos homogéneamente finalmente ante la ciudadanía en las elecciones del 10 de abril. Oscar Salón. Bueno, doctor, ¿cuáles fueron los motivos que lo llevaron a usted a firmar el pacto en Olivos? Mire, yo creo que nosotros íbamos rumbo de colisión en la Argentina, era un verdadero problema que teníamos. Yo me imagino el escenario de una regresión tremenda que nos hacía retroceder al 49 cuando se hizo la reforma de la Constitución por los peronistas sin los radicales, o si usted quiere al 57 cuando se hizo la reforma de la Constitución por los antiperonistas sin los peronistas. Fue una época asignada por el golpismo porque realmente a través de la discusión que se realizaba en procura de recuperar derechos conculcados se creaban los climas propicios para la irrupción militar en la vida institucional del país, las negativas irreductibles y la lucha en definitiva por la obtención de derechos que cada uno consideraba como fundamental. De modo que teníamos ese problema. Teníamos una sanción del Senado que usted conoce y que era un verdadero engendro, que no modificaba, no modernizaba para nada la Constitución, aumentaba todavía más las facultades del presidente, que era ese uno de los problemas más importantes que teníamos, atenuar el presidencialismo, disminuía las facultades del Congreso. Había un proyecto de ley que ya estaba para votarse en la comisión, sosteniendo que para modificar la Constitución, lograr la sanción de la norma que modificaba la Constitución, se requerían 2/3 de los presentes, no 2/3 de la totalidad de los miembros. Esto no hay que ser muy suspicaz para saber que se trataba de sorprender al radicalismo. Frente a eso no podíamos ni elegir siquiera constituyentes. Íbamos, en fin, frente
a una situación que nos despojaba de todos esos avances que hemos logrado los argentinos, más tolerantes, más disponibles para el diálogo, ¿no es cierto? Y finalmente se había convocado también a un plebiscito para el 21 de noviembre, que hubiera ocasionado serios problemas al país, porque lo que los constituyentes querían al exigir una mayoría tan importante para modificar la Constitución era un amplio consenso. El plebiscito lo que hace es dividir a la sociedad, ni siquiera íbamos a discutir las enmiendas. A mi criterio lo que íbamos a discutir es si se reelegía o no al presidente. Y esto también ocasionó un problema dentro del radicalismo porque tuvo 6 posiciones distintas, ¿verdad? Algunos decían no, otros abstención activa, es decir, con control, libertad de conciencia, no voto, y sí, esto hubiera sido realmente una cosa muy mala para la democracia argentina en general, no solo para la Unión Cívica Radical. Entonces a mí se me ocurrió que podíamos utilizar la intención del presidente de la reelección para lograr una serie de enmiendas constitucionales que profundizaran la democracia institucional e impidieran esa regresión tremenda de los argentinos. Ese fue el motivo. Alicia Pérez, docente, me había pedido la palabra. Bueno, yo soy miembro de un grupo ecológico y mi pregunta va a estar referida al medio ambiente, porque en nuestra Constitución el medio ambiente no está contemplado, ¿no es cierto? Yo quisiera saber si la nueva Constitución va a contemplar el problema del medio ambiente en cuanto a calidad de vida solo para nosotros, o va a tener en cuenta también algo más amplio como la depredación de la flora y la fauna, la conservación de los recursos naturales. Sí, nosotros allí, ese es uno de los temas que usted conoce, señora, en los que no estamos de acuerdo. Se ha abierto el tema, que es muy importante, coincido absolutamente, y no puede estar vinculado exclusivamente a la calidad de vida, sino también a lo que usted señala, la preservación de la fauna, de la flora, en fin, todos los problemas de tipo ecológico, no solo medio ambiente. Eso es lo que intentamos, porque tenemos que trabajar por un desarrollo consistente en el marco de lo que se ha sostenido, no por todos desgraciadamente, en el Congreso de Río de Janeiro, ¿verdad? De modo que abrimos ese tema, yo le atribuyo muchísima importancia. Nosotros vamos a tener una comisión especial estudiando desde la semana que viene el tema y desde ya la comprometo para que nos haga conocer sus opiniones al respecto. Cómo no, muchas gracias. Señor Oscar Martini, de la Sociedad Comercial. Bueno, yo no vengo en representación como expresidente, puede ser, ¿no? Porque no lo hemos tratado en comisión, lo quiero aclarar. Si me permite, doctor, 2 preguntas en una. Si los problemas políticos, institucionales y económicos de la Argentina han pasado por la Constitución que tenemos o ha sido por el no uso de la Constitución, es una de las partes. Y la segunda, si esta reforma va a favorecer la actividad económica, comercial, industrial, el trabajo de los argentinos, o si meramente es una constitución con reformas políticas. Mire, usted no puede suponer nunca que una constitución le va a dar la política económica, porque precisamente la constitución es lo contrario de eso. La Constitución le tiene que calzar bien a todos los argentinos, a los socialistas y a los conservadores, porque es la que determina los derechos para todos, es la que define la seguridad jurídica para todos y es la que establece también deberes fundamentales. Nosotros queremos darle un contenido, desde luego, que tenga características de tipo social, pero no podemos definir políticas económicas en una Constitución, porque como usted mismo comprenderá, en el transcurso del tiempo puede haber diversas soluciones y la Constitución no se modifica tan fácilmente, se requieren muchos actos preconstituyentes y mayorías muy importantes. Pero de todos modos yo creo que en cuanto a la primera parte de su pregunta, los problemas económicos que sufrimos no son el producto de la Constitución, son el resultado de políticas económicas que yo desapruebo absolutamente, así como seguramente muchos recordarán que
que durante los últimos 6 meses de mi gobierno tampoco me fue demasiado bien a mí en las definiciones de tipo político. Yo puedo decir, en vez de ser errores, fueron impedimentos, pero también es cierto que con esta Constitución o con cualquier Constitución esto podría haber sucedido. Si usted me permite, yo le diría que de esto va a ser motivo de las grandes discusiones políticas del futuro en la Argentina. Y si me permite aún más, me atrevo a sostener de que en el futuro va a haber 2 grandes tendencias en la Argentina. No sé si es un futuro que se producirá de aquí 4 años, 10 años, 20 o 30 años, pero será el futuro este. Quienes defendamos, como nosotros pretendemos defender, una concepción del estado de bienestar, para lo cual hay que modernizar la Argentina, buscar una convergencia política y un acuerdo económico-social, o quienes se alineen en estas posiciones y muy influidas por un nuevo conservadorismo, el neoliberalismo o neoconservadorismo como se llama, que tiene una idea absolutamente distinta de lo que debe ser el Estado, un Estado que yo llamo desertor, que es un Estado que solamente debe ocuparse de la seguridad pública, una democracia elitista que es votar cada 2 años y nada más, pero sin participación y sin búsqueda de igualdad de oportunidades. En fin, creo que por ese camino van a transitar las discrepancias argentinas. La Constitución será lo que nos une, es la que define el perímetro en cuya superficie nosotros vamos a ir a dirimir nuestros conflictos, que serán estos conflictos y estas ideas, pero no es tema exclusivamente de la Constitución, según mi modo de pensar, aunque se definen políticas básicas y fundamentales que ya están definidas en el artículo 14 bis de la Constitución. En las constituciones de la posguerra última se interpretaba que debían establecerse una cantidad de derechos sociales que quedaron como declarativos. Incluso la Constitución del 49, usted recuerda que hablaba de derechos de distinto tipo que también han quedado un poco como declaraciones o como apetencias o como lineamientos generales de lo que puede buscar una sociedad, no definir políticas económicas, ¿verdad? Porque pueden ser distintas. Jorge Pérez, el doctor Jorge Pérez tiene una pregunta. Doctor, teniendo en cuenta que el pacto, el denominado Pacto de Olivos, no es vinculante para los constituyentes, ¿qué recaudos adoptó usted o el radicalismo para garantizar que se cumpla por parte de los constituyentes? Bueno, el pacto no es vinculante para los constituyentes, pero sí lo es absolutamente la ley que expresa el pacto. Pero la ley no tiene contenido... Permítame. La ley fulmina con la nulidad absoluta cualquier apartamiento del marco que determina la ley. Es decir, no puede, por ejemplo, declararse soberana la Constitución. Pero, yendo expresamente a su pregunta, que me parece que usted va a otra cosa, ¿verdad? En el artículo 2 se establece, al mismo tiempo que la reelección, todo lo que los radicales hemos logrado incorporar a la Constitución. Todo el sistema de adecuación al sistema presidencialista. Todo el sistema que perfecciona la seguridad jurídica. Todo lo que hace a los controles republicanos. Todo lo que hace a la autonomía de la capital. El tercer senador, que también delimita en gran medida las posibilidades de este hiperpresidencialismo que teníamos, todas las limitaciones, el jefe de gabinete, la imposibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia en determinadas materias, la imposibilidad de promulgaciones parciales sin remitirla nuevamente al Congreso de la Nación, la imposibilidad de intervenir provincias sin llamar al mismo momento al Congreso para que decida en definitiva. Todo eso está en el mismo artículo. Ese sistema, que usted seguramente lo conoce, del package deal, que tiene bastante uso en el derecho anglosajón y sobre todo en el derecho internacional. Por ejemplo, así funcionó la Convención sobre los Derechos del Mar, que para lograr que 150 países firmaran, tuvieron que acomodar las cosas un poco así.
en este sistema de paquete, porque un país decía, yo voto este artículo 30, por ejemplo, pero si este otro país me vota el 45 y aquel otro el 80, entonces había que ubicarlo. Un voto negativo a ese artículo segundo que incorpora todo esto que usted me dice, qué garantías hemos tomado, significaría que se vota en contra también de la reelección del presidente. Germán. Bueno, yo como muchos jóvenes no estamos muy metidos en el tema de la reforma, ¿no? Así que quisiera saber en qué nos beneficia y en qué nos desfavorece la reforma, a los jóvenes más que nada. Bueno, mirá, yo creo que fundamentalmente profundiza la democracia. Yo creo que no es bueno tener un sistema tan hiperpresidencialista como el que teníamos. Nuestro presidente tenía más facultades que el que tiene, por ejemplo, el de Estados Unidos. Tiene actualmente, porque no se ha modificado la Constitución. Y avanza, hay una tendencia a avanzar sobre el Poder Judicial, desgraciadamente, lo hemos visto, sobre el Congreso de la Nación. Fíjate que hay una vieja jurisprudencia que admite el decreto de necesidad de urgencia en circunstancias absolutamente excepcionales, ¿verdad? Tan excepcionales que desde que rige la Constitución hasta mi gobierno incluido, se habían dictado 24 decretos de necesidad de urgencia. Este gobierno ha dictado 250 decretos de necesidad de urgencia. Esto tampoco es bueno para el país. Que se modifiquen parcialmente leyes cambiándole absolutamente su destino, tampoco es bueno. Que se designen jueces, y aquí te voy a contar algo que no lo aprendí en los diarios, yo no lo leí, lo sentí, comentaba recién en un discurso en la calle. El acuerdo del Senado se ha desvirtuado. Porque cuando no tenés mayoría, como me pasaba a mí, me decían, bueno, muy bien, este es el pliego que usted manda, pero fíjese, aquí tengo este otro. Entonces terminamos con eso. Y ponemos el Consejo de la Magistratura, donde se rinde concurso cada candidato. Y en ese consejo está integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los jueces y también de los abogados. Y allí hay entonces una imparcialidad total. Otro tema que es muy importante en cuanto a la seguridad jurídica es también el tema de la eliminación del juicio político. Tenés que ir, hay un tribunal ante ese Consejo de la Magistratura que juzga la conducta de los jueces. Y no pasa el espectáculo de hoy, que hay jueces que tienen 4, 5, 6 juicios políticos, nunca se trata hace 2 o 3 años, porque hay problemas de tipo partidista. Es decir, la idea fundamental de esta Constitución es separar bien los poderes y lograr que cada poder haga lo suyo, ¿verdad? Yo creo que esto es importante en general porque te permite además discutir sobre otros aspectos que son objetivos por lo que nosotros, por ejemplo, lo que pensamos similarmente y creemos en la democracia social, nos va a permitir también trabajar mejor para la profundización de la democracia en el campo social y en el campo económico. Otro aspecto, otro tema que se abre, que no hay acuerdo, que vamos a discutir mucho seguramente, es el del federalismo, ¿verdad? Porque vos tenés que ver cómo están todas las economías regionales, es increíble. Acá en Pilar, no solo en el Gran Buenos Aires, se debe estar sufriendo ya el éxodo de sectores que vienen de otras partes porque no tienen trabajo y van a las ciudades y hay enormes problemas. Una vez estuve, fíjate vos, cuando hice una visita de Estado en Francia, estuve con Mitterrand, y vos sabés que nosotros nos quejamos siempre muchísimo de la política de la Comunidad Económica Europea de subsidios a los productores, ¿no? Entonces me dijo, usted tiene razón, presidente, es una injusticia para con los países productores que son más eficientes, como la Argentina. Pero si yo no le doy subsidios a los productores rurales, se me vienen a la ciudad. Y yo no tengo posibilidad de darle trabajo y se me acaba la paz social en Francia. Acá esto no le preocupa a nadie. Está en crisis la Patagonia, la economía de la lana, del caulí, de la pesca, del petróleo, en Misiones el té, el tun, la hierba, en Formosa también la madera, el algodón igual en el Chaco, en Entre Ríos y Corrientes el arroz, el citrus por todas partes, en Mendoza y en San Juan los viñateros no saben qué hacer.
los productores de cebolla venden la bolsa de cebolla a 50 centavos, no les cuesta mucho más producirla, el cajón de tomate a 2 pesos, y en las góndolas de los supermercados se vende la uva chilena, y las pasas de uva chilena, en fin. Yo creo que todo esto nos va a permitir respetar mejor al federalismo. Hay muchas cosas, esto que decía la señora, de la posibilidad de trabajar en sello con un desarrollo consistente. Consistente quiere decir respetando el medio ambiente, respetando la ecología, la posibilidad de tener un Consejo Económico y Social consultivo, que puede significar también la posibilidad de un acuerdo económico y social para adelante, la defensa del usuario y del consumidor, que es otro tema muy importante cuando hemos visto que se han hecho privatizaciones que no han contado con la necesidad de defender al usuario. En fin, pienso que es un adelanto en la democracia institucional argentina. ¿Y qué desventaja ofrecería? Porque bueno, mucha gente no está de acuerdo, yo quiero saber por qué no está de acuerdo, por ejemplo, de la Rúa o el señor Storani. Bueno, no están de acuerdo, vale saber por qué, yo no estoy muy seguro por qué. Sí, ¿sabes qué desventaja? Te digo, desventaja, me preguntás. Claro, una desventaja. Y la desventaja es la reelección. Ahora, la reelección, cuando dije que evitamos un peligro, porque yo parto de la base de que venía de cualquier manera. Sí. Ahora, esto no lo puedo demostrar. Pero tampoco me pueden demostrar lo contrario, porque es imposible demostrar lo que no pasó, porque hubo un hecho que evitó que pasara. ¿Verdad? Es algo indemostrable. Ahora, la reelección con un sistema atenuado y con garantías jurídicas que nosotros hemos incorporado, todo lo que hemos logrado, me parece que nosotros hemos logrado mucho más que esa reelección. Con este aspecto fundamental que tenés que pensar, que es que nosotros en el proyecto nuestro aceptábamos la reelección por 4 años, con este sistema atenuado. Lo único que pasaba es que yo, por razones particulares, me excluía de la posibilidad. Pero no porque fuera malo al sistema. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que es un precio que pagamos para evitar todo el desastre que hubiera podido pasar y para poner al mismo tiempo todo aquello que queríamos poner nosotros en la Constitución. Doctor, ¿cuáles son las discrepancias principales que existen entre justicialismo y radicalismo a la hora de hablar de la reforma? Hablamos de coincidencias básicas. ¿Cuáles son las discrepancias básicas? Bueno, dentro de las coincidencias básicas también hay discrepancias. Por ejemplo, en cuanto a la designación de los jueces, nosotros establecemos que en el Consejo de la Magistratura debe ser una dupla la que se eleva al presidente. El justicialismo dice una terna, es decir, no es tan importante, es una dupla obligatoria al presidente. Ellos dicen terna ya es más difícil, pero bueno, muy bien, no es tan grave. Una u otra cosa nos conforma, ¿verdad? Pero esa es una de las diferencias, porque el presidente tiene que elegir obligadamente, podrá elegir a lo mejor el segundo si gana nuestra tesis, y si gana la tesis del justicialismo el tercero, pero no puede elegir otro, tiene que atenerse a lo que determine el Consejo de la Magistratura. Esa es una diferencia. Otra diferencia que es muy importante a mi juicio es que el Senado, para elegir los miembros de la Corte Suprema, el justicialismo sostiene que tiene que ser por mayoría absoluta del Senado. Es otro cambio que hacemos, ¿verdad? Otro cambio fundamental que hacemos. Y nosotros decimos por 2/3 del Senado, para que los miembros de la Corte Suprema tengan un consenso amplio y sean garantías para todos. Aparte de eso, en todos los otros puntos no hay acuerdo, de modo que todo será motivo de discusión. Yo creo, yendo directamente a su pregunta, que el problema más grande lo vamos a tener en el federalismo y en la autonomía municipal, porque nosotros como somos partidarios de un Estado social, uno de los componentes básicos a nuestro criterio del Estado social es la descentralización. Pero hay autonomía, hay municipalidades que están en situación económica realmente difíciles, ¿no? La autonomía, ¿hasta qué grado, ¿no? ¿Hasta qué grado de poder ahorcar a una municipalidad? No, al revés, precisamente, no. La autonomía es otra cosa. La autonomía es la posibilidad de que tenga de desenvolverse como corresponde a un municipio. Y usted dice bien que están ahorcadas, porque desgraciadamente en la provincia de Buenos Aires hay hijos y entenados.
A veces las comunas radicales le dan muy poquito y a las comunas justicialistas le dan demasiado. Y nos gustaría que fuera más pareja la repartija, ¿verdad? Doctor, mi última pregunta es, ¿por qué la gente tiene que votar al radicalismo y no al justicialismo? Teniendo en cuenta que las discrepancias por ahí no son del todo profundas, según las que usted describió. Mire, yo creo que hay dos políticas distintas, dos proyectos distintos, absolutamente distintos, que a través de la historia han sido distintos. Yo pienso que, en fin, incluso la gente peronista, fíjese, que a lo mejor si se trata de un problema económico se le ocurre ir a pensar en el peronismo, yo creo que cada vez menos, o un problema social en el sindicato. Si se trata de estos problemas que hacen a la libertad, a la garantía para una constitución justa, a los derechos de la gente, a la justicia, a la división de los poderes, a la forma de vivir en convivencia, ahí piensan los radicales, porque son más de 100 años llevados adelante con esta idea y con este propósito. Asturiano. Doctor, estamos viendo el tema de la reforma constitucional. Creo que uno de los ítems más importantes es la limitación del poder presidencial, cosa que en este contexto mucha gente lo ve con agrado, porque hemos visto el avasallamiento a los demás poderes de la nación, como así también la eliminación de todos los organismos de control. Pero la reforma constitucional tiene que apuntar hacia un futuro y hacia otros 100, 150 años de gobierno en la Argentina. Con esta reforma, el carácter del presidente de la nación no va a ser solamente protocolar, y en caso, perdón, doctor, y en caso de que así no sea, ¿cuál va a ser el reaseguro para la gobernabilidad que va a quedar con el nuevo sistema? No, mire, nosotros, el sistema que proponíamos nosotros era atenuarlo aún mucho más. El proyecto que nosotros teníamos en el Consejo de Consolidación para la Democracia prácticamente dividía entre jefe de Estado y jefe de gobierno. El primer ministro, que así se llamaba en nuestro proyecto original, era jefe de gobierno. Y aquí no lo es. Es el encargado de la administración, el ejecutor del presupuesto, designa el personal, pero siempre está designado por el presidente de la Nación. Y se lo cambia el Congreso. Es decir, el Congreso no se lo puede cambiar, el Congreso lo puede echar, ¿verdad? Pero lo vuelve a designar el presidente. De todos modos, juega parecido al sistema francés. En el sistema francés, yo lo había pensado cuando era gobierno, como una cláusula que más que nada defendía la democracia de los golpes. Que cuando se produce en nuestros países cambios políticos importantes, por lo general se paraliza la acción de gobierno y entonces hay una tendencia al golpismo. Fíjese en el 87, por ejemplo, donde yo pierdo la mayoría en ambas cámaras. Si yo hubiera tenido este proyecto, yo designo un jefe de gabinete justicialista para que me saque las leyes del Congreso, un justicialista que tuviera confianza, porque a mí no me sacaron las leyes del Congreso. Yo no pude obtener éxito con el Plan Austral porque no me dieron ninguna de las leyes complementarias del Plan Austral. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Francia? Que tiene este sistema mucho más profundizado, ¿no? No es que sea igual, es más profundo. Pero, por ejemplo, Mitterrand tenía la mayoría, el presidente francés socialista, tenía la mayoría en la Asamblea Socialista. Y entonces el primer ministro era un hombre que él ponía y gobernaba Mitterrand. Se llamaba Rocard o cualquiera hubiera sido el nombre del primer ministro, gobernaba Mitterrand. Pero hay una elección y pierde toda la mayoría, se queda en minoría absoluta. Si no hubiera habido este sistema, hubiera incluso en Francia tambaleado las instituciones. Pero allá se designa entonces un primer ministro que ahora es conservador, el señor Balladur, que es el que gobierna. Mitterrand gobierna mucho menos. Hay una cláusula, hay un fusible que permite salvar el sistema. En cierta forma, mucho más atenuada, es el fusible. Yo hubiera salvado mi gobierno si hubiera tenido este sistema.
Bueno, vamos a las últimas preguntas. ¿Sí? Doctor, con respecto a la reforma, ¿en qué medida va a permitir mayor participación del ciudadano en el control de los actos de gobierno, de forma más directa, si es posible? Bueno, hay formas que también se habla de democracia semidirecta. Allí yo tuve una preocupación de no abrirla demasiado, porque tuve miedo a la fuerza que tienen hoy día los medios en la opinión pública. Ustedes saben que yo soy un enemigo, valga la paradoja, a muerte de la pena de muerte, ¿no? Entonces, teníamos que establecer algunas limitaciones, porque en un momento determinado, supóngase una violación a una niña pequeñita, se hace un clima, la gente dice, referenda, pena de muerte para los violadores, ¿no? Entonces cambia la Constitución en una forma que hubiera sido peligrosa. Entonces, aunque vamos a formas de democracia semidirecta, no es la tan amplia como yo mismo la proponía en el Consejo de Consolidación para la Democracia, porque he visto ahora algunas tendencias que me preocupan, ¿verdad? Pero esta es una forma, hay formas de democracia semidirecta que generan la participación. Me gusta mucho la pregunta, porque yo considero que una de las condiciones para la democracia en serio, para la vigencia cabal de la democracia, es la participación de la gente. Hay que generar esa participación. Doctor, le damos unos minutos como para ir cerrando este debate, su mensaje a la ciudadanía penalense, y desde ya le adelanto nuestro agradecimiento por su presencia aquí. Yo estoy muy agradecido a ustedes. Bueno, mi mensaje puede ser el de un hombre que solamente frente a todos los ataques que sufre en este momento, les quiero decir que soy un hombre ético. Me parece que está demostrado esto. A mí se me ha criticado muchísimo, pero nadie me ha discutido esta condición. Y bueno, siempre he actuado con ese sentido ético en toda mi vida política. Pero les quiero decir que nunca me he sentido a mí mismo como actuando tan patrióticamente como llevando adelante esta idea. Que me ha costado muchos dolores de cabeza, que me ha costado dolores íntimos, fuertes, y les pido a todos que profundicen un poquito en el estudio de cada una de estas cosas. Yo sé muy bien que no se vincula todo este problema a las urgencias de cada uno, sé que hay problemas de trabajo, de empleo, de salarios, de educación y de salud, y que verán esto como una abstracción. Pero tengan en cuenta que es una Constitución que es la que define todos nuestros derechos, todos nuestros deberes, que durará muchos años, los años de nuestra vida y de la vida de nuestros hijos, y en consecuencia que hagan lo posible porque haya las garantías necesarias para que sea la mejor Constitución, la más justa y la que más sirva a todos los argentinos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les agradezco. Bueno, mucha gente aquí en el estudio de Unidad de Intercambio Privado, y vamos a ir cerrando entonces este programa. Muchas gracias a los panelistas y al doctor Raúl Alfonsín. Este ha sido un espacio de Vida Intercambio Privado al tema de la reforma constitucional. En el transcurso de la semana también tendremos otras figuras de la política argentina que tienen que ver, por supuesto, con el próximo 10 de abril y las elecciones. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, muy amable.
Dime quién soy. Thank you.